Quiero recordarles que nos encontramos en medio de una serie de sermones sobre el libro de Hechos. Específicamente, estábamos en el capítulo 6. Por favor, vaya al capítulo 7 en este momento. Capítulo 7 del libro de Hechos. En el sermón anterior hicimos un perfil de uno de los 7 diáconos elegidos como oficiales de la iglesia primitiva. Su nombre es Esteban y resumimos de alguna manera su perfil afirmando que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vimos cómo Esteban visitaba las sinagogas de los griegos señalando que Jesucristo era el Mesías, aquellos que se prometía desde la antigüedad. Y vimos cómo esto encendió la ira de los maestros de las sinagogas y fue llevado hasta el concilio con testigos falsos que le acusaban de querer destruir el templo, las mismas acusaciones que se levantaron en contra de nuestro Señor. El relato, en el momento en el que lo dejamos en el capítulo 6, en realidad vemos a un Esteban lleno de paz y de tranquilidad. Los sacerdotes, los escribas y los maestros estaban deliberando sobre las blasfemias supuestas proclamadas por este hombre con el único fin de darle muerte. Pero Esteban se encontraba lleno de paz y de tranquilidad, entendiendo que Dios estaba con él. La defensa de Esteban es lo que vamos a tratar el día de hoy, el capítulo 7. De esto se trata y de hecho es el título que se le da a esta porción, pero en mi opinión considero que no debería llamarse la defensa de Esteban. Recordemos que es agregado ese título y esa separación allí. Ahora, ¿por qué considero que no debería llamarse la defensa de Esteban? Porque es puesto que si algo no hace Esteban con sus palabras es defenderse. No hay a lo largo de este capítulo defensa alguna de Esteban sobre su humanidad. Es más, no hace mención alguna a él. Él no busca salirse de este juicio en que él ha sido puesto. Esteban no pretende convencer a los demás que lo que él estaba haciendo era algo bueno y que lo que los tienen allí y que el juicio que emprenden con él es injusto. Esteban no está interesado en hacer defensa de él. Esteban, a través de este discurso, a través de este sermón, está haciendo defensa de Cristo como el Mesías, defensa del Evangelio. Yo estoy seguro, mi hermano, que no podré presentar en una forma adecuada el sermón de Esteban, puesto que es algo amplio y profundamente rico en cuanto a su teología. Pero debemos rogar al Señor y a su Santo Espíritu que nos asista a todos en esta tarea que nos hemos propuesto y con celo y con mucha humildad tratar de llegar a estos pasajes. Así que antes de adentrarme en él, permítame entonces primero leer el texto. Hoy vamos a estar leyendo una de las porciones más amplias seguramente a lo largo de esta serie de sermón. Voy a estar leyendo muchos versículos, así que por favor yo le pido que trate de concentrarse en lo que el texto está diciendo. Considero que es necesario que leamos todo el sermón de Esteban antes de entrar en detalle, puesto que luego lo que voy a hacer son tomar porciones de ese sermón, así que necesito leerlo inicialmente en su totalidad. Así que si quieres seguirme en la lectura, Hechos capítulo 7, versículo 1, vamos a estar desde allí, desde el versículo 1, creo, hasta el versículo 54. El tema
que vamos a llamarle a el título de este sermón es un Dios de pacto, un Dios que salva. El sermón de Esteban. Un Dios de pacto, un Dios que salva, el sermón de Esteban. Bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Esteban dijo: hermanos y padre, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, en número 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham a precio de dinero había comprado a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Dios que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían e intentaban ponerlos en paz, diciendo: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se devolvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Molot y la estrella de vuestro dios Refam, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O qué casa, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Bien, hemos leído entonces 54 versículos que comprenden entonces el sermón de Esteban, con el fin de ayudarnos a reconocer lo que está descrito en esto. Yo quiero que estudiemos 3 puntos. Analicemos entonces 3 puntos. El primero, quiero hablar de las características generales del sermón de Esteban. Las características generales del sermón de Esteban. Recuerde que no le llamo defensa de Esteban, sino sermón de Esteban, porque entiendo que no es una defensa. Número 2, su contenido. Vamos a hablar del contenido de este sermón. Y número 3, su propósito y aplicación. Entonces vamos a estar analizando 3 aspectos de este sermón: características generales, su contenido y su propósito o aplicación. Así pasemos entonces a las características generales de este sermón de Esteban, como punto número 1. Bien, mis amados, estamos frente a una exposición bíblica excepcional. Y lo decíamos en el sermón anterior, que Esteban hace una predicación única y que solo podría superarla nuestro Señor Jesucristo en esa maravillosa exposición que hizo con 2 discípulos camino a Emaús. Ahora, ¿qué encontramos en este sermón? Hay una completa
esta cronología bíblica que deja en evidencia el gran y el vasto conocimiento que tenía Esteban de las Sagradas Escrituras. Es evidente que quien está predicando es un hombre que manejaba muy bien el Antiguo Testamento. Es más, podemos señalar que su conocimiento era tan amplio que podía él citar de memoria toda la historia patriarcal. Él podía claramente entretejer una historia con otra, llevando un hilo conductor. Claramente, Esteban se apoya de la traducción del Antiguo Testamento al griego llamada la Septuaginta, aquella que se hizo en este periodo particular por los griegos, el de traducir entonces del hebreo al antiguo, del hebreo, al griego, llamado la Septuaginta. Ahora, cuando vemos el relato, el versículo 1 dice: el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Esteban había guardado silencio durante toda la formulación de las acusaciones que se emprendieron en contra de él. Esteban guardó silencio cuando se descargaron todas aquellas acusaciones en su contra. Pero llegado el momento, el sumo sacerdote, quien entendemos que era Caifás en este momento, se dirige a él preguntándole si de lo que se le acusaba era cierto o no, a lo que Esteban ignora completamente. Esteban no responde la pregunta del sumo sacerdote. Lo que hace Esteban es aprovechar que se le está dando la oportunidad de hablar en un juicio que a todas luces será injusto, amañado. Esteban aprovecha ese momento para presentar un maravilloso sermón. Este maravilloso sermón es registrado en nuestras Biblias, como lo leímos bien, en una dimensión de 53 a 54 versículos, que ya señalamos que es un sermón ricamente bíblico. Hay una conexión total del Antiguo Testamento. Es más, si nosotros nos tomamos el trabajo de sacar cada una de las citas que presenta Esteban este sermón del Antiguo Testamento, podríamos señalar que en él Esteban cita 51 veces el Antiguo Testamento. 51 veces el Antiguo Testamento. Por lo tanto, de 53 versículos, 53 veces se menciona el Antiguo Testamento. Lo que describe que más del 90% de lo que Esteban está hablando es escritural, es basado en la Escritura. Es más, podemos decir que solo al comienzo y al final son palabras en sí de Esteban. El resto es la Escritura misma hablando a través de Esteban. Es un sermón sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque un sermón poderoso es un sermón bíblico. O un sermón bíblico es un sermón poderoso. Son mencionados en este sermón 28 personajes del Antiguo Testamento. 28 personajes del Antiguo Testamento que van desde Abraham hasta los profetas. Él hace una descripción de esos personajes. Sin duda, el papel central o el personaje central es Dios. Es Dios. Haciéndole entonces un sermón teocéntrico. Ahora, esto lo notamos puesto que a lo largo de cada uno de los versículos, en toda esta porción, se menciona 28 veces a Dios. Se menciona 28 veces en una forma directa a Dios. La estructura de este sermón es totalmente secuencial. ¿Qué hace Esteban? Él parte de la historia a las acciones de los hombres en el pasado, la historia y las acciones de los hombres en ella. Luego aterriza con el presente y el comportamiento de los hombres religiosos de la época en ese presente. O sea que lo que hace claramente Esteban es presentar un paralelismo en la historia de Israel y su actuar, y la historia presente y el actuar de los hombres de ese momento. La forma, digamos, o la homilética de Esteban es sumamente maravillosa. Es un sermón ameno,
tiene un lenguaje directo. Es más, ustedes se van a dar cuenta que él no es interrumpido en ningún momento. Quiere decir que los grandes maestros de la época estaban fascinados escuchando. No hubo interrupción de todo el mensaje que dio Esteban. Como el sermón pasado, nosotros deberíamos orar al Señor y deberíamos pedirle que Él levante hombres en nuestra generación, hombres en nuestras iglesias con estas capacidades. Que el Señor permita que se levanten hombres tan deseosos de conocer la palabra, tan deseosos de hablar la palabra, que cada vez que ellos abran su boca, lo único que brote de ellos sea precisamente la escritura, la sagrada voluntad de la palabra de Dios. Esto es, mi hermano, alguna de las características más importantes del sermón de Esteban. Y aquí agoto entonces el primer punto. El segundo es su contenido. Hablemos entonces del contenido del mensaje. Ya anunciamos que es un sermón teocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que está centrado en Dios y sus acciones. Esteban pretende demostrar cómo la historia del pueblo de Israel, tan conocida por los que estaban allí presentes, junto con los personajes emblemáticos de su historia, leas entonces Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Él va a anunciar cada uno de estos personajes que venían a ser los pilares de la fe judía. Y va a demostrar cómo cada uno de esos personajes están encaminados a demostrar que vendría un Mesías. Y después terminará señalando que el Cristo que asesinaron estos hombres era el Mesías que fue prometido a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. O sea que él va a hacer una completa cronología y cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Siguiendo este orden de idea, vamos a dividir el sermón de Esteban en 4 porciones. Estoy seguro que no podremos hacerlo todo el día de hoy, así que quiero decir las porciones en que vamos a separarlo. Esteban presenta, número 1, un Dios que elige. Recuerde que es un sermón teocéntrico, centrado en Dios. Él habla de un Dios que elige. Número 2, él habla de un Dios que entra en relación. Un Dios que entra en relación. Número 3, él habla de un Dios que promete. Y número 4, un Dios que cumple. Va a hablarnos entonces Esteban en este sermón de un Dios que elige, un Dios que entra en relación, un Dios que promete y un Dios que cumple. Veamos entonces la primera parte en la que hemos estructurado el sermón de Esteban, un Dios que elige. Hechos capítulo 7, versículo 2. Y les dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esteban inicia su relato, si lo vemos bien, llamando amablemente la atención de los presentes a él y a lo que él va a decir. Esteban muestra una tremenda amabilidad para con aquellos que le están escuchando. Las palabras que utiliza Esteban reconoce en ello que se encuentra frente a autoridades eclesiásticas. Note que él dice varones hermanos, identificándose con ellos en el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento. Pero también dice padres, entendiendo o haciendo entender de que estaba frente a autoridades eclesiásticas. Esteban es sumamente respetuoso a la hora de exponer frente a estos hombres. Esteban hace defensa del Evangelio, predica a Cristo, pero de ninguna manera va en contra de ellos en una forma violenta para insultarlos o maltratarlos.
La defensa de la fe que hace Esteban es con mansedumbre. Aquello que dirá Pedro, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esteban hizo esto. Ahora, es de notar el calificativo que señala Esteban al momento que habla de Dios. Él dice, el Dios de gloria, el Dios de toda majestad, el Dios de toda gloria, el Dios de todo poder. Está diciendo entonces que ese Dios tan majestuoso viene al encuentro con Abraham. Reconoce que Abraham permanece totalmente pasivo en este evento. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Es Dios quien soberanamente decide venir al encuentro de Abraham. No es Abraham quien le buscaba, no es Abraham el que estaba insistiendo en acercarse a Dios. Enfatiza la condición de Abraham en que estaba distante de Dios y distante de su revelación especial, al recordar que él provenía de Mesopotamia, un pueblo sin el conocimiento de Dios, un pueblo que adoraba imágenes. Y entonces en eso establece Esteban que Dios elige a un hombre en medio de una nación perversa y pecaminosa para manifestarse a él. A ese hombre Dios le da a conocer su gloria. No debemos pensar que en Abraham había algo especial. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Abraham no estaba buscando a Dios y eureka, lo encontró. De ninguna manera. Dios vino al encuentro de Abraham. Hechos capítulo 7, versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios elige soberanamente entonces a un hombre para manifestarse a Abraham, y ahora después de elegirlo, lo llama. El llamado siempre está ligado a la elección. Uno que es elegido será llamado soberanamente por Dios. Uno que soberanamente ha sido elegido siempre será llamado. A los que predestinó, a estos también llamó. Romanos capítulo 8, versículo 30. La elección vendrá de la mano con el llamamiento. Siempre será así. Esteban en este discurso empieza a decir que Dios es un Dios que elige, que Dios es un Dios que llama. Nehemías capítulo 9, versículo 7. Nehemías 9:7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste en nombre a Abraham. Claramente la escritura señala entonces cómo Abraham fue elegido y fue llamado de medio de la perversión natural de los hombres de una época. Esteban resalta el carácter libre de Dios al escoger, el carácter libre de Dios al llamar, y teje esa maravillosa doctrina de la elección y el llamamiento a lo largo de todo este sermón. Este sermón es una gran defensa de la doctrina de la elección y el llamamiento. Y es uno de los puntos doctrinales claves que Esteban pretende señalar a los que están escuchándole. Un Dios que elige, un Dios que llama. Esta elección y llamamiento se hace notoria en la vida de Isaac, Jacob y José, que son los personajes que viene citando entonces Esteban. Leamos versículo 8 y versículo 9. Y le dio pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac,
Y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Note algo particular que hace Esteban. Se menciona a Isaac, mas no a Ismael. Se menciona a Jacob, mas no a Esaú. Se menciona el nombre de José, mas no los 11 hermanos. Claramente Esteban está señalando que Dios a lo largo de la historia de Israel va eligiendo en particular a algunos hombres. Negar la elección divina, negar que Dios elige y negar que Él, a quien Él elige, llama, es negar todo el Antiguo Testamento. Es negar la historia completa del pueblo de Israel. Todo un pueblo, toda una nación que surge de patriarcas elegidos soberanamente por Dios. Todo ello reflejando cómo estos hombres no fueron en pos de Dios de ninguna manera, sino cómo ese Dios vino al encuentro de ellos. Claramente Esteban señala una y otra vez que ellos no decidieron, que ellos no abrieron sus corazones, que ellos no hicieron una oración de fe ni levantaron la mano, que no fueron ellos quienes permitieron que Dios viniera y obrara en sus vidas. Claramente Esteban señala el aspecto soberano de Dios en venir al encuentro del hombre y llamarlo. Como lo dirá específicamente el apóstol Pablo en Romanos 9, del 10 en adelante. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Note, elección, llamamiento. Le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Claramente Esteban está mostrando a un Dios que elige soberanamente, que el actuar del hombre no tiene nada que ver en esta elección. El argumento de Pablo para hablar de la justificación y cómo se aplica esta a los hombres es que ya dejó claro que ninguno busca a Dios, que no hay justo ni aun uno. Y esa es precisamente la evidencia histórica del pueblo de Israel que está señalando una y otra vez Esteban. Siempre Dios viene al hombre, jamás el hombre va a Dios. Él es el que elige, Él es el que llama. Esta doctrina de la elección y llamamiento se hace notoria en la vida de Moisés. Esteban no solamente habla de cómo la elección y el llamamiento están claros en la vida de Abraham, cómo están claros en la vida de Isaac, de Jacob y de José, sino que todavía va mucho más allá. Aquel padre del pueblo de Israel, aquel que consideraban el gran legislador, entra entonces a detallar la vida de Moisés. Versículo 19 y versículo 20 de Hechos 7. Este rey, usando de astucias con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esteban explicó cómo el pueblo crecía desde que entró en Egipto, producto del gobierno de José. Muchos comentaristas señalan que para la época
específica del nacimiento de Moisés, el pueblo de Israel ya debía estar en algunos 2 millones. Y recordemos que él habla de que entraron 75 y llegan a 2 millones de israelitas. Era un número colosal, pero recuerde, en medio de ellos, en medio de esa gran multitud, nace uno, no un superdotado, uno igual a los demás, uno igual a los otros. Pero el texto y Esteban resalta, la mirada de Dios estaba sobre él. Ese Moisés, igual que José, que Jacob, que Isaac y que Abraham, no elige a Dios. Dios lo elige a él y será entonces llamado producto de esa elección. Versículo 30, Hechos capítulo 7, versículo 30 en adelante. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy, y note usted, nada de esto es capricho. Elección y llamamiento. Está intentando claramente Esteban demostrar cómo ese Dios que es un Dios de pacto, es un Dios que salva, y cada pacto es ratificado completamente. De allí que cuando Dios habla a Moisés le diga: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, elegido y llamado, el Dios de Isaac, elegido y llamado, el Dios de Jacob, elegido y llamado. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Cada uno de los personajes que Esteban está utilizando posee la misma característica, y es que en ellos no hay virtud alguna. En ellos no hay capacidad de justicia. En ellos no hay piedad. No hay algo que motive a Dios a bendecirlos más que su propia y libre voluntad. Es más, si usted toma estos personajes y resalta alguna de sus acciones particulares, todas ellas son reprochables como hombres. Podemos hablar en este listado que hay hombres mentirosos, tramposos, asesinos. Por lo tanto, la lista no se trata de hombres elegidos, porque eran en realidad hombres piadosos. Y Dios vio su piedad y, motivado por su piedad, los eligió a ellos para que sean entonces aquellos patriarcas del pueblo de Israel. La elección no se basa en las características de nuestra piedad, mi hermano. De hecho, no solo ellos. Todos los hombres estamos en esa misma condición. Por ello, al hablar de elección, debemos comprender que lo único que va a motivar a Dios a escogernos no es algo bueno que hicimos o algo bueno que haremos, sino su propia y libre determinación. Es más, a no ser elegidos, si nosotros no hubiésemos sido llamados por Dios, tú y yo seguiríamos haciendo aquello que se llaman trapos de inmundicia, que son nuestras buenas obras. Si hay algo bueno en nosotros, si podemos actuar con piedad, no es para que el Señor nos elige, es porque el Señor nos elige. Es la razón por la cual hay buenas obras, porque Él nos ha llamado. 2 Timoteo 1:9, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La Escritura es clara, mi hermano. Ese llamamiento fue y sigue siendo un acto de pura gracia.
de su sola y soberana gracia. Así que Esteban está haciendo una predicación basado entonces en la elección y el llamamiento soberano de Dios. Pero no se detiene allí. Esta elección y llamamiento se hacen notorio en la vida de David. Se hacen notorio en la vida de David. Hechos capítulo 7, versículo 45 y 46. Sigue adelante en el relato para soportar su argumento, el cual dice: recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Qué señala entonces de David Esteban? Señala que David también fue elegido. No debemos citar toda la vida de David, pero quisiera solamente tomar una porción bíblica. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 10 al 12. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. Dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. David compartía las mismas condiciones de Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Si miramos bien, podría decir: este es un don nadie. En realidad, entre los 7 no era el indicado. Cualquiera desde la perspectiva humana podría decir lo siguiente, pero se trata de la elección soberana de Dios. Este sermón está gloriosamente teñido de la doctrina divina de la elección soberana de Dios. Ese Dios de gloria que no necesita nada, que está lleno de poder y de majestad. Se le apareció a Abraham, un hombre pecador. Lo hizo con Isaac, otro hombre pecador. Jacob, José, Moisés, hasta el mismo David. Todos ellos fueron elegidos. En la mente de ningún hombre puede estar concebido cómo estos personajes iban a ser en realidad los padres de la fe del pueblo judío. Ningún hombre iba a considerar entonces a estos como capacitados. Aquel que cuidaba las ovejas de su padre, carente de valor alguno para muchos, de él vendría el linaje del Mesías. En cada uno de estos cuadros históricos el patrón es el mismo. Verdades sostenidas por la historia del pueblo judío demandan entonces la certeza de la doctrina de la elección. Dios elige y decide manifestarse a aquellos que elige, llamándolos. Y esto no puede ser cuestionado. Aquellos que se levantan el día de hoy a decir que hablar de elección, hablar de un Dios que elige a los hombres, es hablar de un Dios tirano, es una persona que desconoce la Biblia. Es una persona que claramente no ha entendido lo que la Biblia refleja a todo su ancho. Dios es soberano y Él, si quería, no elegía a nadie porque todos merecen condenación. Pero aún decide libremente derramar su gracia en algunos, eligiéndolos y llamándolos. Esto no puede ser cuestionado. La gloria mostrada a todos estos hombres es un acto de pura gracia.
Y la Escritura asegura que nosotros, producto del pecado, estamos privados de esa gloria, como ellos estaban privados de esa gloria. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también asegura que ante esta verdad de que Dios entonces decide manifestar su gloria, de la cual justamente todos y cada uno de nosotros estamos privados, Él decide manifestarla soberanamente a alguno, y lo que deben hacer los hombres es cerrar su boca. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ante esta verdad, tú y yo no podremos hacer otra cosa que cerrar nuestros labios. Esteban le habla a los hombres que habían estructurado un sistema de justificación basada en las obras. Recuerde, él está hablándole específicamente a estos hombres que a lo largo de su tradición habían diseñado caminos diferentes para llegar a la gloria de Dios. Y Esteban está demostrando con este sermón cómo desde el comienzo hasta este momento la única forma de estar delante de esa gloria es por la sola gracia de Dios, no basado en sus habilidades, no alcanzando la justicia por mérito propio. Y cada uno de esos hombres se mostraba a los demás como una evidencia que se podía ser justificado por sus propios méritos. Pero al mirar las Escrituras, al llevar en este recorrido desde el comienzo hasta ese instante, le está enseñando a todos ellos que la salvación siempre ha sido por pura gracia, no por obra. Que al mirar incluso los pilares de la historia judía y los grandes personajes de los cuales ellos se jactaban diciendo que eran padres de Abraham, que venían de David, que al verlos a ellos había una sola cosa que señalar: que ellos eran indignos y pecadores y que la gracia vino a ellos. La elección y el llamamiento, la incapacidad del hombre de poseer mérito propio, la incapacidad de satisfacer aquello que claramente Dios demanda de los hombres. Todo esto es señalado una y otra vez en este sermón. Esto para claramente demostrar que hay un Dios que obra en gracia a través de pactos. Y ese Dios salva. Un Dios que vierte su gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Bien, mis